tiempo de recibir en esta mesa, como todos los lunes, a la editora de política Natalia Ubal, que hoy hablará de la agenda de seguridad del gobierno, pero cruzada con asuntos de política exterior, ¿no? Porque cada vez se habla más, incluso a nivel de cancilleres, de personas que representan en términos diplomáticos a los estados de esta región de la seguridad, que se mete en esa agenda con tanta fuerza como, qué sé yo, los temas de intercambio comercial. Y esto no fue históricamente así. Hubo momentos en los que sí, algunos tristemente célebres, hubo momentos en los que menos, y ahora en función de nuevos desafíos, pienso sobre todo en el narcotráfico, es algo que está muy presente. Tiendo a pensar que cada vez más presente. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Exactamente, es como vos decís, que está emergiendo como un tema relevante en la agenda de política exterior del gobierno, pero también de los gobiernos de América Latina, no solo el de Uruguay. Y bueno, era como una excusa también la venida de José Antonio Kast, el presidente chileno, a reunirse con Orsi y a participar en una serie de actividades la semana pasada, tomar este tema para conversar un poco lo que significa para Uruguay integrarse al compromiso de Santiago. Compromiso Regional de Santiago, ¿qué Sí, es? que vamos a empezar hablando de eso, que es un compromiso contra la delincuencia organizada transnacional, así se lo define a ese compromiso, que en un primer momento en la conferencia de prensa de los presidentes después de la reunión entre Orsi y Kast, no quedó del todo claro por el discurso de Orsi de que Uruguay iba a integrarlo. Kast fue bastante más contundente en el sentido de que, saludó esa integración de Uruguay al compromiso, pero después quedó bastante clara las exposiciones del canciller Mario Lubetkin y del ministro del Interior, Carlos Negro, de que Uruguay está comprometido de alguna forma, valga la redundancia, a adherir a ese compromiso de Santiago. ¿Qué implica? En principio, por el momento, es una declaración de países en los que primariamente no estaba Uruguay. Son Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, 5 países. Y por lo que me comentaba el canciller Mario Lubetkin, Uruguay de alguna forma dio la señal de que quería integrarse a ese compromiso de Santiago, y eso finalmente cuajó en que el país se integrara. En su visita a Montevideo, Kast dijo que él pretendía que Uruguay lo suscribiera y también que Paraguay lo suscribiera, o sea, ampliar el conjunto de países adherentes a ese compromiso regional de Santiago. Yo le preguntaba a la vicecanciller, porque notoriamente hay países muy importantes de América Latina que no figuran en ese compromiso, como Brasil o como México, que además tienen situaciones problemáticas en esta materia, y además, tienen justamente, coincide que son gobiernos con orientación de izquierda, y si no era intención de Chile sumar a estos países, y finalmente Zuccasi me dice que sí, que la intención de Chile es sumar a la mayor cantidad de países posible. Pero ¿qué implica? Implica la conformación de un grupo de trabajo que va a generar un plan de acción. Tiene que tenerlo pronto, de acá a 6 meses, y es un grupo de coordinación que tiene distintas áreas. Incluye el tema seguridad más estricto, pero también temas de inteligencia financiera para combatir cuestiones como el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Todos los movimientos de capital que son tan importantes para las organizaciones criminales, el narcotráfico en particular. Y además tiene un área de control migratorio y fronterizo, ¿no? De trabajo. Esto está absolutamente abierto, no hay como más detalles. Lo que sí tenemos es algunas declaraciones del impulsor de esta iniciativa, que es Kast, que es un presidente, como sabemos, de extrema derecha chileno, que lo que ha dicho es que él pretende, y eso no está establecido en el compromiso, que como digo es una declaración muy escueta, ¿no? Pero muy declaración de intenciones, pero lo que ha dicho Kast es que quiere unificar las legislaciones de los países en algunos aspectos, y concretamente dijo que él era partidario de que los narcotraficantes tuvieran cadena perpetua y que estuvieran en condiciones de máximo aislamiento. Eso es un poco la intención de Kast. Queda claro, y eso también lo dejaron claro los distintos actores, que será potestad luego de las cancillerías y ministerios del interior de los distintos países ver hasta dónde van con este compromiso, ¿no? Y hasta dónde suscriben determinados acuerdos que se puedan dar ahí a nivel regional. Que en Uruguay no hay ninguna posibilidad, ni siquiera, ni remotamente está planteada la idea de una discusión que supondría cambios, por lo menos legales, no sé si algo más, no sé si no habría que mirar hacia la Constitución, pero ahí me estoy metiendo en un lío, con respecto a establecer algo así como la cadena perpetua, ¿no? Sí, sí. De manera que supongo que eso
no será una condición sine qua non para formar parte del acuerdo. No, no está establecido así por lo menos por ahora. Y bueno, ahí hay un contexto que ustedes lo marcaban un poco con Mariana recién, Martín, que tiene que ver con una situación compleja en términos de seguridad, no solo en Uruguay, a nivel regional, una mayor diversificación también de los delitos asociados al narcotráfico, mayor transnacionalidad, digamos, de las organizaciones criminales, que preocupa a todos los gobiernos de América Latina y en particular Uruguay, no solamente, como decías hace un ratito, que la seguridad es uno de los temas de principal preocupación de la población, según algunas encuestas recientes, por ejemplo, una de Equipos Mori, pero sino también, equipos consultores, sino también que la población está reclamando medidas drásticas de alguna forma o señales como en el sentido de lo que antes calificábamos como mano dura, ¿no? Que ahora se ha dejado, parece, usar, y parece que hay un amplio consenso en el sistema político, pero recordemos que son medidas muy debatidas. Y la última encuesta de la UCINA, que fue encargada por el Ministerio del Interior, referente, por ejemplo, al tema de los vehículos militares, el uso de vehículos militares en operativos, mostró una amplia aceptación de la población, un 74% que decía que le parecía una medida correcta, e incluso más allá, el 66%, según esa encuesta, decía que entendía como algo bueno que las Fuerzas Armadas se involucraran más en el combate al crimen organizado. Esas son un poco las señales que da la ciudadanía, el gobierno, y hay una entrevista muy interesante en la edición de fin de semana que le hizo nuestra compañera Mariana Cianelli y la compañera de la Diaria Radio también, Mariana Cianelli, al ministro del Interior, Carlos Negro, donde también me parece que queda bastante claro que el gobierno actúa de alguna forma también guiado por esas señales que da la ciudadanía. Y en ese marco yo le preguntaba, bajemos de nuevo al compromiso de Santiago, le preguntaba al canciller Mario Lubetkin por qué Uruguay se integró a este espacio. Nuestra señal de interés es de que tenemos claro de que nadie solo va a poder resolver el tremendo lío de la inseguridad, de la lucha del narcotráfico, la lucha del narcoterrorismo, del crimen internacional. Eso está claro, porque ya las bandas no son locales y no son transnacionales, y articulan y son similares para cada uno de nuestros países, a quién más grave, a menos grave. Entonces, lo que se trata es de crear grupos de trabajo con nuestros conocimientos, con nuestras especializaciones, para hacer una confluencia a partir de que no es que estamos diciendo hay una referencia, hay una sede en Chile, no, es una cooperación entre un conjunto de países de la región. Y la vicecanciller Valeria Zuccasi también decía que, bueno, de alguna forma este compromiso sintoniza con las preocupaciones del gobierno de Uruguay. Lo escuchamos, la escuchamos. Por ahora lo que hay es una declaración que es una declaración que reúne varias de las preocupaciones que yo creo que existen en el Uruguay y que tienen que ver con cómo mejorás la cooperación, el intercambio de información entre los países para que el crimen organizado no pueda moverse entre fronteras o utilizar diferentes países para diferentes funciones. Entonces, parte de un deseo, yo creo, sudamericano, de cooperar en esos términos entre policías, entre sistemas de información, entre los puntos de entrada y los procesos de entrada desde un aeropuerto a cualquier otro. Entonces tiene que ver mucho con la operativa cotidiana. Bueno, operativa cotidiana. Sí, ella decía, por ejemplo, que Kast puso un ejemplo interesante el otro día en el almuerzo de ADM, que fue una de las actividades en las que participó el presidente chileno, y decía que, por ejemplo, había casos en que en una cárcel hay una persona que está con documentación falsa y que es a veces difícil para el país que lo alberga de alguna forma tener claro cuáles son los antecedentes de esa persona, y a veces si no tenés un intercambio bilateral de información con el país de origen es muy difícil conocer esa información, y que bueno, que acuerdos de este tipo capaz que facilitan ese procedimiento. No deja de ser llamativo que con la acumulación que tienen nuestros estados, 200 años cada uno, y toda su estructura institucional, los recursos que tienen las distintas dependencias, tenga que venir o venga el presidente de un país a promover un poco, porque también es, o hacia su agenda política, la interna de Chile, y por ende posicionarse en la región, una
una agenda con estas cuestiones que deberían darse naturalmente, porque de hecho ya existen mecanismos de coordinación, pero tiendo a Sí. pensar que no están funcionando bien. Por lo que he escuchado y he leído en algunos análisis, yo estoy muy lejos de ser una experta en esto, pero lo que he leído es que a veces las cooperaciones se dan más a nivel, aunque no lo podamos creer, como vos decías recién, a nivel como más puntual, de operaciones puntuales, y no hay, digamos, capaz que algunos acuerdos más macro que se precisarían para que las cosas fluyeran de manera más rápida, digamos. Sí. Agregó algo, Uruguay integra el Mercosur, es decir, Bueno. Chile no, pero ya ahí debería surgir algo de esto, o deberían existir ventajas, capaz que existen, y que esto viene a la conversación. Ahora vamos a hablar un poco del Mercosur, que sí existen algunos mecanismos de cooperación. Pero antes de eso, vamos a escuchar ahora al ministro del Interior, Carlos Negro, que aclaró que esta entrevista se la hizo Mariana Cianelli, pero me hizo el favor de hacerle algunas preguntas, o de no, más bien de no usar esas preguntas en su entrevista de fin de semana para que podamos compartirlas hoy. ¿Sí, Martín? Contenido exclusivo, entonces, vamos a venderlo así. Gracias, Mariana. Y ahí, bueno, lo primero que le preguntó Mariana al ministro es un poco cuál es el motivo de adherir a este compromiso de Santiago, y él decía, bueno, hay acuerdo en las líneas básicas. Nosotros estamos estudiando el Acuerdo de Santiago, nos parece una iniciativa como otras, pero que nos acerca también a las realidades del Pacífico, que a nosotros a veces nos resultan medio lejanas. Está Argentina ya comprometida en este acuerdo. Nosotros, por lo que vimos del planteo, de las bases de ese acuerdo, estamos a fin de participar. Tuvimos una reunión con el presidente chileno días atrás, donde los dos estábamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de juntarnos para combatir eficazmente lo que es el trasiego de criminales y operaciones criminales de un país a otro. Bueno, a nivel del Mercosur, hablábamos hace un ratito, ¿no? Uruguay asumió recientemente, ¿no? En la cumbre del Mercosur, asumió la presidencia pro tempore del bloque, y en el Mercosur hay mecanismos de coordinación entre ministros, por ejemplo, ¿no? Hay reuniones de ministros en distintas áreas. Hay próximamente, ahora vamos a escuchar al ministro del Interior, Carlos Negro, que dice, habla de la reunión de ministros de seguridad del Mercosur que se va a generar. Y a Uruguay le interesa además impulsar especialmente el tema de seguridad a nivel del Mercosur. Eso nos lo dijo el canciller Mario Lubekin, que bueno, que se va a empujar este tema a la interna del Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía Negro sobre la reunión de ministros y sobre alguna iniciativa también de Paraguay. En materia de seguridad, nosotros tenemos un encuentro dentro de 5 meses, que va a ser inaugural, que va a ser aquí en Montevideo, con la presencia de todos los ministros, y ya tenemos algunos planteos, pero preferimos primero comunicarlos, obviamente, a nuestros socios del Mercosur. En este sentido, pasan mucho también por avanzar en los planteos que ya estaban en vías de desarrollo. ¿Cómo cuáles? Bueno, mencionar. Paraguay fundamentalmente impulsa un sistema de mediciones de delitos y de opinión pública que no dependa de algunas organizaciones mundiales privadas que de repente sacan conclusiones sobre lo que pasa en algún país de la región y dicen, en Paraguay existen tantos, para ponerte una cifra, tantas rapiñas en un año, cada 100.000 habitantes, y de repente esos no son cifras oficiales de Paraguay, y nosotros como Uruguay no conocemos cuál es la cifra. O sea, dar un marco de garantías Mercosur para que estas cifras, estos datos que se recaban, sean confiables, sean fiables, y no terminemos haciendo políticas públicas o contestando desde los diferentes países algo que no tiene mayor fuente que una organización privada, europea o norteamericana, que no sabemos bien, a ser cierta, cuál es su rigor. Bueno, el desafío de que haya estadísticas confiables, nada menos. Uruguay ha avanzado en los últimos años y regularmente, desde el Ministerio de Interior, se difunden, dentro de poco va a volver a ocurrir, estadísticas sobre una cantidad. Ahora se extendió hace un tiempo la lista de delitos que se miden. Evidentemente eso, que siempre es delicado,
en el manejo político, porque es muy tentador para cualquier gobierno esconder. No sé si se maneja igual en todos los países, ¿no? Sí, no se maneja de hecho igual y a veces llama la atención eso que recurrimos a rankings o estadísticas de, como decía el ministro recién, de organizaciones privadas, porque bueno, no hay criterios uniformes como para recabar esa información. También es un tema, digamos, que muchas veces complica a los gobiernos. Sabemos que en Uruguay tenemos, por suerte, organismos de estadística confiables, ¿no? En el que la sociedad confía, en los que la sociedad confía, pero en otros, y donde suponemos que no existe injerencia política, en otros países la realidad es un poco distinta, entonces bueno, habrá que ver cómo se plasman esos esfuerzos. Sí. Las calidades institucionales son dispares, ¿no? El ejemplo de Paraguay es muy Claro. claro en ese sentido. Claro, exacto. Y bueno, entonces, volviendo un poco al inicio del enfoque de la columna, como decíamos, la seguridad empieza a ser un tema relevante, no lo era antes, por lo menos con esta fuerza, salvo en tiempos, ¿no? oscuros de la región, como por ejemplo la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, pero en este momento, digamos, hace ya muchos años que la seguridad no era un tema central y ahora pasa a serlo. Vamos a escuchar lo que decía el canciller sobre esto. Cada vez le vamos a dar más fuerza a ese tema, porque es un tema decisorio y que sin duda es un tema de enorme preocupación, no solamente de la opinión pública uruguaya, de la argentina, de la chilena. Lo habló mucho el presidente Orsi con el presidente Kast, con la boliviana, sin duda, cuando se mezclan efectos de violencia, efectos de narcotráfico. O sea, tenemos que asumir de que la realidad hoy es otra. Y yo creo que una de las claves es justamente el desarrollo de la integración regional también de estos temas, no solamente son los temas socioeconómicos, culturales, etcétera. Sobre esto tenemos que entrar en otra etapa. Y eso lo En la misma empujaremos. línea, la vicecanciller Zucassi hablaba de que, bueno, que esto es un tema cada vez más recurrente en distintos foros internacionales. Y parece ser, si vos miras los discursos hoy en día de los presidentes y de los cancilleres, parece ser que el que surge en todos, el que coincide en todos los discursos, es justamente la lucha contra el crimen organizado. Entonces, pasa más por las prioridades y no porque haya temas que no puedes discutir, pero sí hay que saber entender que si el que se repite es ese, es que ese es el que están los países identificando como el posible de trabajar en conjunto. Uno no escucha hablar de cambio climático de la misma forma que escuchabas hasta hace unos años. Hasta hace unos años, cuando hablabas de los problemas que trascendían las fronteras, el cambio climático aparecía muy seguido, ahora no aparece, pero sí empezás a escuchar hablar mucho de desastres naturales y el impacto que puede tener un terremoto, una inundación y demás. Entonces me parece que va cambiando ese tipo de eje y ahí está la inteligencia de decir, bueno, lo que se pueda discutir a nivel regional, subregional, lo hacemos, y los otros son alianzas de otro tipo, con uno o dos países o con países de otras regiones y demás. Una cuestión selectiva. Sí, hay ahí un tema que yo conversé tanto con el canciller como con la vicecanciller, que tiene que ver con hasta dónde se puede acordar en esta materia o pueden acordar gobiernos de orientaciones ideológicas tan distintas, ¿no? En principio, ¿no? Por lo menos en términos generales, tenemos, por ejemplo, el caso de Chile con un gobierno de extrema derecha, también en Argentina, y por otro lado el caso de Uruguay, que bueno, se podrá catalogar como se quiera catalogar en términos ideológicos al gobierno de Yamandu Orsi, pero claramente no es un gobierno de extrema derecha, por lo tanto, y tiene orientaciones distintas en materia de seguridad. Y bueno, esa fue una pregunta que le hice al canciller, hasta qué punto se puede coordinar, y tanto el canciller como la vicecanciller me decían que bueno, que en algunos temas, en algunos asuntos, esas orientaciones dispares no son tan notorias. Vamos a escuchar a Luetkin primero. Si lo miramos en la teoría acerca de las visiones de los diferentes países, la vida nos está demostrando que como tenemos realmente problemas tan parecidos, agendas tan parecidas, tenemos la necesidad de afrontarlo en forma conjunta, no hay Cristo, no hay por dónde irlo, y te puedo asegurar que emblemáticamente el diálogo entre Kast y Orsi o las intervenciones de los presidentes en la cumbre de Paraguay te lo marcaba claramente. Ahí no hubo uno que no afrontara este tema en su intervención, ¿eh? Un solo presidente. Quien le ponía más tono, menos tono. También las situaciones son diferentes. No podemos poner que la situación de Ecuador es igual a la de Uruguay, ¿correcto? Sobre la lucha del narcotráfico, en fin, sobre las articulaciones del narcotráfico. Escuchamos ahora a Zucassi hablando de este tema también. Un flagelo que está afectando a todos los países y que empieza a haber una voluntad de entender que son
son problemas que exceden fronteras, evidente, pero no está de más repetirlo cada tanto. Y de la misma forma que antes coordinábamos para encarar otros problemas que trascendían fronteras, yo empiezo a sentir que en la región esto está identificado como una prioridad. Y ahí no se notan, no se perciben diferencias ideológicas. No se perciben diferencias ideológicas, dijo Zucassi. Es toda una definición esa. Sí, es toda una definición y bueno, evidentemente habría que hacer una distinción ahí entre definir a este tema como prioritario, como relevante, que en eso seguramente no haya diferencias en los gobiernos, y luego qué mecanismos o qué procedimientos se proponen para combatir o solucionar ese fenómeno, como se le quiera decir. Y bueno, y ahí la afirmación de que no existen diferencias ideológicas es como se vuelve más categórica, ¿no? Y esto lo voy a enganchar, Martín, con una iniciativa claramente de corte ideológico, en ese caso sí, podríamos decir, por lo menos en su convocatoria a gobiernos afines, que fue el Escudo de las Américas. Esta iniciativa de Chile se lanzó en mayo. Son todas cosas muy recientes, ¿no? Lo que estamos hablando. La iniciativa de Chile se lanzó en mayo. El Escudo de las Américas en marzo, que hemos hablado en otras instancias, Martín, en la Diaria Radio también. Y ahí, en el caso del Escudo de las Américas, hubo una convocatoria primero, que hubo un liderazgo muy claro de Estados Unidos en esa iniciativa, que se planteó como la voluntad de erradicar los cárteles de droga de la región. Esa es la voluntad explícita de Estados Unidos, con algunos otros ingredientes que analizamos en algunas otras columnas, pero los gobiernos que se convocaron fueron ideológicamente afines a Estados Unidos, o por lo menos muy cercanos, aliados cercanos, y estuvieron, bueno, los gobiernos el propio Kast estuvo, que todavía no había asumido, pero fue ya como presidente electo a esa actividad. Y bueno, en ese caso, la diferencia con la iniciativa chilena, como para marcar algunas diferencias, la primera tiene que ver con que el Escudo de las Américas promueve abiertamente la intervención de las Fuerzas Armadas en procesos de seguridad interna y la intervención del propio Estados Unidos, ¿no? Es una iniciativa también de corte intervencionista por parte de Estados Unidos, que se presenta como de alguna forma, como decía, como el líder de esta iniciativa. Y en Uruguay hubo mucha discusión en su momento, o por lo menos la oposición la reclamaba al gobierno, por qué no integraba esta iniciativa. Y ahí el discurso siempre fue de las autoridades: no nos invitaron, no la integramos porque no nos invitaron. Y Mariana Cianelli le preguntó al ministro del Interior, bueno, ¿por qué no integrar en esta línea, ¿no?, de la preocupación por la seguridad y el crimen organizado? ¿Por qué Uruguay no se integra a esta iniciativa? Uruguay no fue invitado a participar de las Américas, por lo tanto es una discusión que no tiene mayor trascendencia. Lo que sí, Uruguay tiene una fuerte vocación de participar en los organismos internacionales para el control del delito, sobre todo la criminalidad organizada y transnacional. La prueba de ello es que participamos en todos, a los que somos invitados, a los que fuimos invitados, oportunamente, en diferentes etapas, y que vamos ahora a empezar a ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur en pocos meses. Eso nos pone a la vanguardia, si se quiere, del interés de la colaboración, porque aparte para nosotros es vital. Somos un país muy pequeño, muy expuesto al tránsito de la delincuencia. Tenemos un puerto muy importante, tenemos fronteras secas, estamos en el medio de dos colosos como Uruguay y Argentina, con problemáticas criminales muy desarrolladas. Entonces, para nosotros la colaboración internacional es clave. El canciller y la vicecanciller mantuvieron un poco esta línea. Yo les pregunté también por esto de nuevo y de nuevo me dijeron, no nos invitaron. La vicecanciller fue un paso más y dijo, no solo no nos invitaron, sino que esta iniciativa desconozco si tuvo continuidad, dijo ella. Hubo un par de reuniones y no sé realmente en qué está este mecanismo, como diciendo, bueno, tampoco es que tuvo tanta vida después de aquel lanzamiento tan pomposo y histriónico de Trump en la cumbre aquella del Escudo de las Américas, la primera. Pero bueno, eso respecto al Escudo de las Américas, hay algunos elementos importantes también en términos que parecen terminológicos, digamos, pero tienen consecuencias prácticas, que es en esta discusión, que es el concepto de narcoterrorismo, que es un concepto que promueve Estados Unidos. Bueno, ya lo usaba, ¿no?, en la década del 80, se revitaliza a partir del segundo mandato de Trump, pero a nivel del discurso, tanto del Departamento de Estado de Estados Unidos como su Ministerio de Defensa o de Guerra en este momento de Estados Unidos, es un concepto que se viene utilizando de alguna forma también como un mecanismo para, por un lado, justificar algunas acciones que son extrajudiciales,
claramente, por ejemplo, los ataques a las embarcaciones en el Caribe que mataron personas y nunca se supo muy bien quiénes eran ni qué cargos había contra ellas, etcétera. Simplemente se mató a esas personas. Y fueron el preámbulo de la intervención en Venezuela. Y fueron el preámbulo de intervención en Venezuela, también con lógicas similares, ¿no? Esta cuestión de el narcoterrorismo, asociar el terrorismo al narcotráfico como una forma, primero, de saltearse todas las exigencias, o pretender saltearse, ¿no? Todas las exigencias de materia legal o jurídica, pero también como una cuestión de esta dimensión de la peligrosidad, ¿no? Y accionar como si fueran terroristas, ¿no? Y también, no solamente estos ejemplos que mencionamos, Martín, sino también hay preocupación, por ejemplo, en su momento la hubo de las autoridades del gobierno de Brasil, porque en un momento también hubo como una amague de Estados Unidos de declarar alguna, o directamente lo hizo, declarar algunas de los cárteles o de las organizaciones de narcotraficantes en Brasil como narcoterroristas, y eso de alguna forma es como un mecanismo que habilita cierto intervencionismo, cierto no, directamente intervencionismo de Estados Unidos en los países. Entonces deja de ser una discusión sobre términos y pasa a ser una discusión que tiene efectos reales. Y esto lo digo porque yo hace muchos años recuerdo que hice un par de entrevistas con integrantes de las Fuerzas Armadas de Uruguay y ya manejaban ese concepto de narcoterrorismo. Digo esto porque las Fuerzas Armadas de los países hacen ejercicios conjuntos, comparten, ¿no? Comparten a veces criterios o conceptos. Y este concepto de narcoterrorismo en Uruguay ya hace muchos años, recuerdo que en su momento me llamó la atención, y bueno, ahora lo veo en todo su esplendor desarrollado, pero en su momento me llamó la atención esa cuestión incipiente de empezar a hablar de narcoterrorismo o de decir, bueno, el nuevo enemigo interno son las organizaciones criminales, ¿no? Esta lógica, como en su momento lo fueron las organizaciones guerrilleras, salvando las distancias, ¿no? Pero se plantea hace ya muchos años, y las propias Fuerzas Armadas uruguayas, identificando como el enemigo interno las organizaciones criminales. Y esto haciendo una aclaración, y es que las Fuerzas Armadas, por lo menos a nivel mayoritario, no parece haber ninguna voluntad de intervenir de hecho, cuando se les plantea, muchas veces genera muchos reparos, ¿no? Sí. En las Fuerzas Armadas intervenir en los procedimientos de seguridad interna, pero bueno, es una cuestión a estar alerta de que es algo que ya lleva muchos años, ¿no? Permeando de alguna forma ese discurso. Y bueno, yo le pregunté al canciller, a la vicecanciller, sobre este concepto. Lubecky me decía, nosotros usamos el lenguaje de la región, me decía, no hablamos de narcoterrorismo. Zucassi me decía un poco lo mismo, que no era un término que se estuviera utilizando y que la iniciativa de Chile no lo utilizaba. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, vamos a escucharlo sobre este concepto. A veces los conceptos, desde el punto de vista lingüístico, pueden tener determinadas definiciones que obedecen a lo que es el terrorismo, a la definición de terrorismo, a la definición de narcotráfico. Pero esto atrás puede tener también una repercusión política o geopolítica. Nosotros no estamos, no es nuestra tarea, si se quiere, delinear ese tipo de conceptos. Nosotros estamos abocados al trabajo en seguridad pública del Uruguay, dentro de un contexto de seguridad interna. Y a eso nos dedicamos sin ingresar a cuestiones geopolíticas que nos trascienden, que de repente son materia de otras instituciones uruguayas. Bueno, esto, Martín, un poco para redondear, es una cuestión que está en discusión desde el momento en que hay autoridades de gobierno uruguayo que están diciendo que, bueno, que existen presiones a nivel de Estados Unidos a distinto nivel, y bueno, y Estados Unidos está planteando y promoviendo este tipo de conceptos, y la cooperación regional, está claro que Uruguay tomó el camino de la cooperación a nivel regional por el momento, y ese es el camino que ha trazado este gobierno, el gobierno de Yamandu Orsi, pero bueno, veremos cómo sigue evolucionando la situación, ¿no? Porque cómo se sigue complejizando o mejorando la situación de seguridad pública, y seguramente eso también incida. Sabemos que las lógicas internas de los gobiernos y las situaciones internas de los países inciden también en los posicionamientos externos. Hay mensajes de gente que cuestiona este acercamiento a Uruguay a una iniciativa impulsada por gobiernos situados a la derecha o ultraderecha, según el caso. Hay otros mensajes que cuestionan la gestión del gobierno anterior y de alguna manera entienden que el gobierno actual heredó en la materia una serie de problemas producto de que el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou no actuó correctamente. Y hay otro mensaje de Martín que leo a continuación,
que dice, como dijo Natalia, una cosa es identificar el tema como un problema que afecta a todos los países, otra cosa es suscribir a las formas de afrontarlo y lo que esto habilita, intervención de Estados Unidos, nada más y nada menos, o definir estados o grupos como narcoterroristas, entre otras cosas. Eso es lo que sí debería generar alguna diferencia ideológica, apunta Martín en su mensaje. Que acá aclarar, que no lo dice Martín, digo, pero por las dudas, para que no genere confusión, como hablamos de dos cosas distintas, dos iniciativas distintas, el compromiso de Chile no está planteando el concepto de narcoterrorismo y tampoco está involucrado Estados Unidos. En el caso del Escudo de las Américas sí era lo que veníamos hablando, ¿no? Estados Unidos y promoviendo el concepto de narcoterrorismo. Es interesante esa distinción que haces, ¿no? Porque uno tiende a pensar que esa palabra está en todos los documentos y bueno, que en el compromiso que impulsa Chile no esté es un dato relevante. Volvamos a lo que decías al comienzo. Se habla, a ver si lo digo bien, de grupos criminales transnacionales. Esa Sí, es más o menos la caracterización. Delincuencia organizada transnacional. Bien. Que eso también, un par de declaraciones más. Kast, cuando vino la semana pasada a Uruguay, dijo que él no era partidario de que las Fuerzas Armadas se involucraran en los operativos de seguridad interna. Eso es importante también marcarlo. Por lo menos su posición personal estaba en contra, decía que era muy complejo. Y después, bueno, eso por un lado, y después también esta iniciativa, de alguna forma, no, decía Zuccasi, la vicecanciller, no habla tanto de narcotráfico, sino de crimen organizado, decía ella, y bueno, es un concepto como más complejo, involucra otro tipo de delitos, la trata y bueno, otros más, que es un poco más abarcativo. Otra cosa en la que pienso, volviendo al disparador, digamos, ¿no? El compromiso regional de Santiago impulsado por Kast, que lo exteriorizó aparte en el mensaje que dio en conjunto con Orsi, cuando los dos se presentaron, no en una conferencia de prensa porque no hubo preguntas, Es verdad. pero sí dando un mensaje ante los medios en Suárez y Reyes. Ahí, bueno, a partir de ese compromiso, vos desglosaste o mencionaste algunas de sus características, surgen cosas que dichas así da la impresión de que están alineadas con políticas del actual gobierno uruguayo, por ejemplo, el control al lavado de activos, que es una de las banderas que ha levantado el Frente Amplio. Hay gente muy importante en el gobierno, pienso en el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, que ha trabajado directamente en ese tema y que a veces generan reparos en sectores de la oposición de Uruguay, pero pienso en otras líneas que levanta Kast a través de este compromiso impulsado por Chile, como la cuestión migratoria, que creo que en clave del gobierno uruguayo pueden ser más delicadas, ¿no? Porque saliendo del compromiso con respecto a las medidas que está llevando adelante en Chile, luego de ser electo presidente Kast, hay medidas muy duras en algunas de las fronteras que tienen con países como Perú y Bolivia, si no me equivoco, estas medidas al estilo estadounidense de hacer muros o en este caso zanjas en la frontera, que están muy lejos, me parece, de lo que expresa con respecto a los asuntos migratorios el gobierno uruguayo. Sí, además fue un tema como de discusión fuerte en la política interna chilena, y de acusación del gobierno anterior de Gabriel Boric, que no había hecho lo suficiente, ¿no? Por parte de la derecha se le acusaba de eso. Y bueno, claramente, como decías, hay distintas percepciones en ese sentido, y que el hecho de que este asunto esté involucrado también entre los temas que se van a discutir en el plan de acción, hay que ver un poco en qué situación deja el gobierno uruguayo y finalmente que se termine acordando, porque como decíamos, si bien la ideología puede no ser un obstáculo para decir que la seguridad es un tema que nos importa en nuestros países por motivos obvios, sí quizás puede llegar a ser un obstáculo para generar acuerdos sobre algunas medidas más concretas, ¿no? Aclaro que esa medida que puse como ejemplo tomada por Kast no forma parte del compromiso, pero bueno, como el compromiso viene de ahí, es un ejemplo que se puede poner acerca de las características de la contraparte, en este caso que es el gobierno chileno. Muchas gracias, Nati, como siempre. Nos vemos, Martín.